empezamos. Perdón, Juan, Sí. pero ahí Nazarena Campofrey dice que no nos mientas, dice, así que no trata de ser lo más veraz posible. No, lo que pasa es que si le mentimos va a ser una mentira piadosa. No, en ningún caso es una mentira con mala intención, ¿no? Además, hay un espacio muy pequeño entre la verdad y la mentira. Todos sabemos que una verdad a medias también es una mentira. Así que, o por lo menos se le parece bastante. Así que vamos a tratar de no entrar ni en mentiras ni en verdades a medias. Bueno, una de las cosas que les pensaba comentar hoy en esta charla es acerca del tejido nervioso, es de qué forma parte, o sea, cómo está ubicado dentro de lo que es la materia histología, ¿no? Cuando vemos histología, vemos que junto con las unidades temáticas aparece una unidad temática que son las unidades, la unidad de control e integración. Esto es, de qué manera el sistema, el organismo, realiza sus diferentes controles, y cómo los integra en esas acciones. Incluso ambos están integrados. Cuando digo ambos son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Un poco la diferencia entre uno y otro es la forma de actuar y la rapidez de acción. Cuando hablamos o cuando hablemos de endocrino, vamos a ver que la respuesta al sistema endocrino generalmente es más lenta que el nervioso, pero generalmente es más sostenida en el tiempo. Es una diferencia, quizá la diferencia más importante. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta que brinda el tejido nervioso siempre es más rápida, pero generalmente más fugaz. ¿Por qué se da esto? Bueno, simplemente por la forma en que median esas respuestas. Cuando nosotros necesitamos tener una respuesta de tipo endocrino, lo que vamos a utilizar son hormonas. Las hormonas tienen que producirse en la célula, salir al torrente sanguíneo, comenzar a circular, tratar de encontrar su célula target, o sea, su célula blanco. Una vez que lo encuentran, tienen que también encontrar un receptor dentro de esas células y, para colmo, cuando, de acuerdo a la diferente forma en que actúen, van a tener que encontrar una forma más rápida o más lenta, ya sean si son hormonas de tipo proteico o bien hormonas de tipo lipídico, los esteroides, las hormonas esteroides, y cada una actuará de diferente manera, pero generalmente la respuesta va a ser bastante lenta. Por otra parte, el tejido nervioso, como siempre trata con mediadores químicos, esos mediadores químicos son los llamados neurotransmisores. Esos neurotransmisores son de acción rápida, o sea, cada vez que nosotros tenemos un comportamiento voluntario o involuntario desde el punto de vista nervioso, la respuesta es sumamente rápida. Eso no significa que en algún momento estén unidos esos dos sistemas. El lugar o el momento en que se unen es precisamente a nivel del hipotálamo. El hipotálamo está recibiendo una parte del tejido nervioso y está recibiendo continuamente señales. Esas señales, en algunos casos, responden de manera hormonal, pero en muchos otros casos responden con el sistema nervioso. Y también están aquellas glándulas, como son, por ejemplo, la neurohipófisis, cuando la veamos, que responden con hormonas, pero que son hormonas muy pequeñas, muy chiquitas molecularmente, y que son de acción rápida. El ejemplo clásico, por ejemplo, es, por ejemplo, la oxitocina. Oxitocina, producida por la neurohipófisis, una clásica neurohormona. Esto es que es
un intermeso, por así llamarle, entre lo que sería un neurotransmisor y, y una respuesta de tipo hormonal. Se produce muy rápidamente, se libera muy rápidamente al torrente sanguíneo, pero también tiene acción muy fugaz. La oxitocina, por ejemplo, tiene una vida media aproximada en la mayoría de las especies de 10 minutos. O sea que en esos 10 minutos tiene que actuar rápidamente, encontrar su cerebro y actuar. En el caso que estamos tomando de esa oxitocina, por ejemplo, bueno, la libera la neurohipófisis, sale al torrente sanguíneo, una vez que sale al torrente sanguíneo, encuentra a las células mioepiteliales de la glándula mamaria, esas glándulas epiteliales, o sea, que rodean los acinos, se contraen, se produce la bajada de la leche. ¿Por qué es importante eso y recordarlo más o menos? Bueno, porque es lo clásico que hacemos cada vez que en un tambo estimulamos una vaca. O sea, cuando el tambero, por ejemplo, va a ordeñar una vaca, generalmente la estimula y rápidamente tiene que colocarle o realizar el ordeño manual o bien colocarle las pezoneras, porque si no, en lugar de ordeñar la vaca, la va a exprimir. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tienen que pasar menos de 10 minutos entre que se produce el estímulo, que es lo mismo que produce el ternero, y ordeñar la vaca. Entonces, la importancia de conocer esas hormonas o neurohormonas intermedias en en el caso típico que dimos como ejemplo, ¿no? De los cuales hay montones más. Pero bueno, nos vamos a quedar un poco con eso. Entonces recordemos que estamos en sistema de integración. Perdón. Eh, Como les habíamos dicho con Marcelo en alguna oportunidad, el tejido nervioso, ahora ya no formando órganos, sino el tejido nervioso como tejido, es uno de los 4 tejidos básicos. Como características generales, bueno, ustedes habían ya tenido una actividad cuando vimos comparar, ¿no es cierto?, una célula muscular con un fibroblasto, con una célula epitelial, y bueno, ya tuvimos una especie de introducción con la forma en que se comportaba o cómo era una neurona. De alguna de las cosas que en ese momento observé como uno de los factores importantes de la neurona era, bueno, la mayoría de ustedes contestaron que las neuronas eran estrelladas. Bueno, eso no es tan así, porque en realidad las neuronas, algunas, o quizá la mayoría, las más representativas son estrelladas, pero hay un montón que no son estrelladas. Y eso ya va con la clasificación de las neuronas, la clasificación morfológica. Por lo tanto, dentro de la forma general, si bien las estrelladas son las más comunes, también hay neuronas que son monopolares, o sea, que tienen un solo polo, pseudomonopolares, o sea, que aparentemente tienen un solo polo, pero en realidad tienen una salida doble, y otras que son las bipolares. Las bipolares que tienen un axón y una dendrita, y generalmente esas neuronas bipolares son las que se relacionan con las neuronas de interconexión. Hoy vamos a hablar, cuando hablemos un poco de ojo, vamos a hablar un poco de esas neuronas de interconexión. Entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que caracteriza a neurona, además de la forma? Bueno, en primera instancia, un citoplasma con un núcleo de cromatina laxa, lo clásico, ¿no? Cuando uno observa una célula metabólicamente activa, lo que observa generalmente es una cromatina laxa. Eso significa que la eucromatina y la heterocromatina están clásicamente relacionadas, ¿no es cierto? Tienen muy poca cromatina que está compactada, por el contrario,
es una cromatina cuyo ADN está desespiralizado, una característica típica. La otra es la existencia de los retículos endoplasmáticos. Generalmente el retículo endoplasmático rugoso es el más desarrollado. ¿Por qué rugoso? Un poco por lo que estábamos diciendo recién, ¿qué son los neurotransmisores? Generalmente son sustancias proteicas, incluso en muchos casos son directamente aminoácidos, directamente. E incluso algunos mediadores o neurotransmisores son aún más pequeños, gases, por ejemplo el óxido nítrico, el óxido nitroso, que ya seguramente lo deben recordar porque lo estudiamos cuando vimos los vasos sanguíneos, ¿cierto? La acción del óxido nitroso es finalmente el último aceptador de electrones y el que produce generalmente una vasodilatación. El óxido nitroso es lo que se conoce también como gas hilarante, ¿no? Porque causa la liberación de óxido nitroso causa cierto estado de bienestar, y que se lo llamó en algún momento cuando se escribió gas hilarante. La otra característica de las neuronas es que hablamos de ese retículo endoplasmático rugoso y es uno de los pocos casos en que se habla de sustancia o de gránulos en particular. Y esos son los famosos gránulos o sustancia de Nissl. Nissl fue un histólogo que lo que hizo fue, en pocas palabras, comenzar a utilizar colorantes básicos y con eso observó que los ácidos nucleicos del retículo endoplasmático rugoso, compuestos fundamentalmente por ribosomas unidos a membrana, tomaban una coloración característica con el azul de toluidina, que era lo que él usaba. Entonces, a raíz de eso se le puso a ese retículo endoplasmático rugoso sustancia de Nissl, por el nombre del descubridor, y también se lo llamó sustancia tigroide. Fíjense ustedes que en realidad se lo sigue llamando así, pero en realidad no debía llamarse así, porque como digo siempre, los tigres no tienen manchas, los tigres tienen rayas. ¿Es correcto eso? ¿Están de acuerdo? Entonces, en realidad, la sustancia tigroide no debía llamarse tigroide, sino que debía llamarse sustancia leopardoide. Se nota que o Nielsen no sabía mucho de zoología o se había olvidado qué diferencia había entre un tigre y un leopardo, así que bueno, le vamos a seguir llamando sustancia tigroide. Y después, bueno, lo que tienen además de los organoides más comunes, muchas mitocondrias, porque consumen mucha energía, un aparato de Golgi importante. La otra cosa que tienen las neuronas y las prolongaciones neuronales, como son los axones, las dendritas, es citoesqueleto. Y en ese citoesqueleto hay dos cosas fundamentales que son los neurofilamentos, que forman una parte muy importante del citoplasma, y los neurotúbulos. Sobre todo los neurotúbulos son muy importantes. ¿Por qué? Porque como ya vimos hace tiempo, cuando veíamos la constitución general de la célula, veíamos que los neurotúbulos, además de formar cilias, además de formar flagelos, también formaban parte del citoesqueleto. Y en las neuronas son muy importantes porque forman parte del sistema de conducción de sustancias intracitoplasmático de la neurona. O sea, ustedes imagínense que yo produjo, por ejemplo, en el soma de la neurona, un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor tengo que mandarlo a la punta de esa prolongación, que es la punta del axón. Algunas veces tiene metros, en algunos animales muy grandes, incluso en el humano, tiene una distancia muy larga. Si ese sistema, si ese neurotransmisor tuviera que viajar
por difusión pasiva a lo largo del citoplasma, tardaríamos años en que apareciera ese neurotransmisor en la punta. En cambio, si lo acoplamos, ¿cierto?, a proteínas como la tubulina, lo más probable es que la señal llegue sumamente rápida. Y hay dos proteínas que están unidas a esos microtúbulos, que son la dineína y la quinesina, que producen, ¿no es cierto?, el flujo anterógrado y retrógrado de neurotransmisores o incluso de organoides celulares. Así que cada vez que hablamos de neurona, recuerden, es muy importante hablar del citoesqueleto. Y otra de las cosas importantes en la neurona es que aparecen las prolongaciones neuronales. Fíjense ustedes que esas prolongaciones, en los primeros años de la investigación de la neurohistología, no eran muy claras. O sea, con el microscopio de luz no es fácil ver una sinapsis. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, en ese momento, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, apareció un investigador español que fue don Santiago Ramón y Cajal. Cajal, ¿qué fue lo que hizo? En primera instancia dijo, bueno, con los métodos de tinción comunes, creo que no voy a solucionar, no voy a poder ver los límites entre una neurona y otra. Por lo tanto, empleó un método que había en realidad inventado un histólogo italiano, que fue don Camillo Golgi. Camillo Golgi había encontrado el sistema de las tinciones argénticas, las tinciones de plata. De hecho, el método de Golgi con nitrato de plata es uno de los más comunes para poner de manifiesto precisamente el aparato de Golgi. Pero Cajal se dio cuenta que ese método era muy eficiente para saber dónde empezaban y dónde terminaban las sinapsis. E incluso una de las cosas que más se les debe a Cajal es precisamente haber descubierto esos límites, lo que dio lugar, como creo que ya lo hemos en algún momento charlado, dar lugar a la teoría celularista de la neurona, que se oponía a la teoría reticularista. Es más, tanto Golgi como Cajal, que usaban el mismo método, en realidad no se habían puesto muy bien de acuerdo, porque Golgi seguía sosteniendo la teoría reticularista, mientras que Cajal insistía con la teoría celularista. Finalmente les dieron el premio Nobel en 1906, si mal no recuerdo, a los dos juntos. Obviamente, como sucede en tantos casos en la ciencia, estaban enojadísimos el uno con el otro. Uno porque decía que había usado su técnica sin demasiado permiso, y el otro porque dijo que él hacía bien la técnica y que realmente las cosas que demostraba eran ciertas y no las que el italiano sostenía. En realidad, una nota de color. Pero ¿a dónde vamos con eso? Que realmente lo que produjo la revolución dentro de la neurohistología fue precisamente la utilización de las técnicas de plata. Técnicas que por otra parte recién fueron comenzar, mejor dicho, a ser reemplazadas recién con la aparición del microscopio electrónico. Pero eso fue aproximadamente unos 30 o 40 años posteriores a lo que Cajal había dicho. ¿Por qué se le da tanta importancia, o trato de darle importancia a las teorías de Cajal? Porque en realidad
la Argentina, a pesar de que estaba tan lejos de España en ese momento, todavía Argentina no tenía ningún premio Nobel, le dio refugio a muchos científicos que escapaban de la Guerra Civil Española. Obviamente los que eran republicanos tenían que huir de España, y eso fue lo que hizo uno de los discípulos de Cajal, que fue don Pío del Río Ortega. Río Ortega vino a Buenos Aires y fundó, en la época de la Guerra Civil, década del 30 y 40, una escuela histológica con inclinación a la neurología. Y es importante recordar porque en realidad Río Ortega fue el descubridor de la microglía, esas células pequeñas que nadie les daba bolilla y que ahora consideramos como tan importantes. La microglía, que ya la vimos cuando vimos, o sea, la vimos soslayadamente cuando vimos sistema linfático, el sistema de defensa. ¿Por qué? Porque la microglía es parte del sistema mononuclear fagocítico. O sea, son las células que producen la fagocitosis de sustancias extrañas en el tejido nervioso, y en particular en el tejido nervioso central. Como es lógico suponer, del Río Ortega creó discípulos, de los cuales en la Argentina dos de los más importantes fue Moisés Pollack, un neuropatólogo, trabajó durante muchos años en el Hospital Fiorito, y la otra de las discípulas fue Amanda Pellegrino de Iraldi, una también históloga muy conocida en medicina. Y Amanda Pellegrino ya murió hace varios años porque era muy grande, tuve el placer de conocerla. O sea que fíjense ustedes que de alguna manera la escuela de neurohistología en Argentina tuvo sus seguidores, ¿no? En algún momento. Bien. Esto nos lleva a pensar entonces que aparte de las neuronas, que son las células que llevan las señales de un lado a otro, fundamentalmente a través de cambios en los potenciales. Lo que hace una neurona es un cambio de potencial, transformarlo en energía eléctrica y crear por lo menos dos tipos de sinapsis, dentro de los cuales en realidad están muy relacionadas unos con otros, pero esas sinapsis son, por una parte, las sinapsis eléctricas y por otra parte, las sinapsis químicas. ¿Qué las diferencia? Fundamentalmente la distancia en que están unas de otras. Las sinapsis eléctricas generalmente se realizan entre células que están muy cercanas entre sí, y realizan su comunicación célula a célula a través de las uniones de nexo o hendidura. ¿Recuerdan las uniones gap? Cuando, cuando estudiábamos formas en que se relacionaban las células, bueno, son ese tipo de uniones. Uniones que forman poros a través de proteínas que son las conexinas. Esas proteínas que son las conexinas se unen para formar estructuras, ¿no es cierto?, que son los poros, y esos poros están rodeados y forman de conexinas y forman lo que denominamos generalmente conexones. ¿Y esos conexones qué hacen? Y bueno, permiten el pasaje de iones de una célula a otra. Entonces, esa diferencia de potencial que pasa de una célula a otra es inmediata. O sea, las sinapsis eléctricas son en realidad un poquito más rápidas que las sinapsis químicas.
El problema es que, bueno, las sinapsis eléctricas no están muy extendidas dentro de lo que es los animales superiores. En realidad, las sinapsis eléctricas son más bien de los invertebrados, pero hay que recordar que tienen una ventaja, a diferencia de las químicas. Las sinapsis eléctricas generalmente producen despolarizaciones en ambas direcciones, o sea, tienen un flujo, ¿no es cierto?, hacia un lado y hacia el otro de la célula. Una célula estimula a otra y a su vez esta célula estimulada puede despolarizar nuevamente a la que la despolarizó. ¿Eh? Un flujo en ambos sentidos, cosa que nunca ocurre con las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas generalmente son un poquitito más lentas, pero tienen un flujo unidireccional. O sea, la célula recibe un estímulo determinado, ese estímulo determinado produce un cambio de potencial, el cambio de potencial se extiende a través del axón y termina en el botón sináptico, y ese botón sináptico hace que se libere el neurotransmisor. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahora para no sentirme demasiado solo con respecto a la sinapsis, por lo menos? Bueno, sigamos entonces. Como les decía, esas sinapsis, este, esas sinapsis químicas mediados por neurotransmisores pueden ser de dos tipos: una sinapsis de tipo estimulador o una conexión de tipo inhibidor. ¿Qué es lo que cambia mayormente en la mayoría de los casos en esa sinapsis? Bueno, el tipo de neurotransmisor y el tipo de poros que abre ese neurotransmisor en la membrana postsináptica. Cuando hablamos de sustancias excitatorias, ¿no es cierto?, hablamos generalmente de los neurotransmisores clásicos, como son la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, muchas sustancias también, como por ejemplo, que ya hemos visto, pero que también son neurotransmisores, como son en algunos casos la dopamina, en otros casos la serotonina. Y acá tendríamos que hacer un paréntesis, bueno, lo vamos a hacer después. Todas esas neurotransmisores son de tipo excitatorio. O sea que lo que hacen en la membrana postsináptica generalmente es abrir los canales de sodio. Mientras que las sinapsis inhibitorias lo que hacen es abrir los canales de cloro o bien los canales de potasio. Cuando en una sinapsis se abren esos dos canales, los de cloro o los de potasio, generalmente la sinapsis es de tipo inhibitoria. ¿Qué significa eso? Que en realidad la neurona está recibiendo estímulos de todas partes, ¿eh? Pero que ese estímulo puede dar a su vez una respuesta que es una respuesta del tipo todo o nada. O sea, una neurona cuando recibe un estímulo, recibe cierto umbral de señales que llegan a ella. Una vez que se supera ese umbral, la neurona se excita, por lo tanto, vuelca su transmisor, o por otra parte, no recibe la cantidad suficiente de señales y por lo tanto se inhibe, no se excita. Otra de las cosas que hay que recordar es, bueno, un poco cómo tienen que ser o a qué se debe esa capacidad que tienen las neuronas de recibir señales. La neurona se calcula que tiene entre 10 y 1000 receptores de señales activadas en un mismo momento. Imagínense ustedes que ustedes fueran una neurona y tuvieran
entre 10 y 1000 personas hablándoles al mismo tiempo. Sería posiblemente enloquecedor, ¿no es cierto? No podría, se bloquearían. Bueno, las neuronas no se bloquean. Directamente siempre tienen una respuesta. Y esa respuesta va a determinar, va a ser determinada. En primera instancia por la cantidad. O sea, si, por ejemplo, la neurona tiene muchos receptores exteriormente, muchas dendritas que reciben señales, bueno, de acuerdo a si recibe muchas señales por diferentes dendritas, va a excitarse, va a responder con un cambio de potencial de reposo, pasando a un potencial de acción. Otra de las posibilidades no es que reciba muchas señales por diferentes lugares, sino que reciba una señal por un solo lugar, pero que esa señal sea muy repetitiva, o sea, que sea siempre lo mismo, como una especie de estímulo, 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 siempre por el mismo lugar. La sumatoria de esos estímulos es lo que va a hacer que la neurona cambie de ese potencial de reposo que tiene a un potencial de acción. En realidad la neurona no hace una cosa muy similar a la que hace cualquier otra célula, que cambia de un potencial de reposo a un potencial de acción. Lo que hace es que generalmente lo hace muy rápido y lo resuelve también mucho más rápidamente. Bien. Una vez que describimos las sinapsis, bueno, hay en la clase que tienen ustedes, van a ver con bastante detalle de qué manera se activa una sinapsis, ¿no? Y de qué manera, por otra parte, se desactiva ese neurotransmisor. O sea, porque cuando en una sinapsis hay una membrana presináptica y una posináptica, el neurotransmisor sale al espacio intersináptico, a ese pequeño espacio que hay entre una célula y otra. Bueno, eso tiene que en un momento desactivarse. Y la desactivación corre por varios mecanismos. La desactivación más común es la recaptación del neurotransmisor. O sea, de la membrana presináptica se produce la salida del neurotransmisor, esto excita a la membrana posináptica y ese neurotransmisor, en lugar de desperdiciarse, vuelve nuevamente a la célula donde le dio origen. O sea, es un sistema, digamos así, de recuperación de neurotransmisores que lo que hace es economizar al sistema, sobre todo en aquellos casos en que es necesario, porque son muy valiosos, recaptar esos neurotransmisores. La otra opción es que ese neurotransmisor pase a la circulación general. Generalmente alrededor de la sinapsis hay vasos sanguíneos. Bueno, esos vasos sanguíneos lo que hacen precisamente es el exceso de neurotransmisores van a la sangre y son diluidos en la sangre. Y una tercera posibilidad, que sería la digestión enzimática, corre por cuenta de los receptores que existen en la membrana posináptica. Dentro de la membrana posináptica existen en esos receptores enzimas, y esas enzimas degradan los neurotransmisores para que no se produzca una reacción, una despolarización continua. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Si alguien quiere levantar la mano, puede hacerlo, y si no, seguimos adelante. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, buenísimo, gracias. Cuando a tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que el tejido nervioso no son solo neuronas. Como diríamos generalmente, parafraseando, ¿no es cierto?, no soy solo una cara bonita, sino que, vieron que todo el mundo cuando le dan un premio, lo primero que hace es agradecer al equipo, porque todos los que hicieron posibles, es un clásico, el Oscar, por ejemplo, bueno, yo no estaría acá si fuera, que está bueno agradecer, entonces hay que reconocer que es una buena acción, agradecer a los que hicieron posible,
que uno esté en ese momento con ese premio, con ese valor. Y bueno, ¿a quién debe agradecerle la neurona la causa de su éxito? Y generalmente a las células que la acompañan. Y las células que la acompañan a la neurona, primero no se les daba mucha bolilla durante los primeros años de la neurohistología. Se pensaba que eran las chepibes. Están ahí, pero ocupan lugar, molestan. Y no es así. Es más, la mayoría de las investigaciones actuales pasan más por las células que acompañan a las neuronas, que son lo que llamamos células de la glía, que es que la neurona propiamente dicha. O sea, ¿por qué? Porque se descubrieron que no eran ninguna tontas. Las células de la neuroglía tienen un montón de funciones. Y es dentro de esas funciones, es regular a la neurona. Fíjense que la neurona está como una especie de abeja reina, ¿no es cierto?, aislada completamente del resto del sistema. Y la forma de comunicarse es a través de las células que la rodean, de esas células que la acompañan. Dentro de esas células que la acompañan hay tres grandes grupos. La glía en general se divide en macroglía y microglía. La macroglía generalmente son las células más grandes y que están más en contacto directo con la neurona. Dentro de esa macroglía, quizá las más importantes son, más importantes en tamaño y en función, ¿no es cierto?, son los astrocitos. Y yo insisto un poco siempre con la etimología. ¿De dónde viene la palabra astrocito? En realidad no es muy imaginativa. Significa astro, estrella. ¿Eh? Cuando viajamos a los astros, viajamos a las estrellas. Cito, célula. Por lo tanto, es una célula con forma de estrella. No tiene demasiada creatividad. Pero es importante recordarlo para saber cómo son. ¿Cómo es una célula estrellada? Y tiene un montón de prolongaciones. Y eso es lo más característico que tienen los astrocitos. Los astrocitos en general, a su vez, tienen una subclasificación. Algunos son los astrocitos protoplasmáticos, o sea, aquellos que son más grandes, más importantes, y que generalmente están en la sustancia gris. Y los astrocitos fibrosos, que tienen las prolongaciones más finitas y que generalmente tienen más efectos de sostén que los astrocitos protoplasmáticos. ¿Mm? Por otra parte, los astrocitos, además de ser las nodrizas de las neuronas, algunos autores así hablan son células nana, o sea, son células que atienden continuamente a las neuronas. Y bueno, lo que hacen fundamentalmente es alimentar a la neurona. Al alimentar a la neurona, nada pasa de la circulación general sanguínea a la neurona, si no es a través del astrocito, y en particular de los astrocitos protoplasmáticos. Y acá voy a detenerme un poquito en una cosa muy importante, que es la denominada barrera hematoencefálica. Fíjense ustedes que no es la primera barrera que vemos, ni la última que vamos a ver. Ya vimos una barrera, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de las células tímicas, la barrera hematotímica. ¿Para qué era? Para que los antígenos que viajaban por la sangre no corrompieran a los timocitos inocentes que se encontraban allí. ¿Eh? Y bueno, con la neurona pasa exactamente lo mismo. El astrocito protoplasmático es parte, no único, es parte de la denominada barrera hematoencefálica. El principio básico de la barrera hematoencefálica son los capilares que forman, que irrigan el sistema nervioso central, que son los capilares fundamentalmente capilares continuos y que además tienen una membrana basal continua.
Muy importante recordar eso. Y el segundo componente son los astrocitos, los pies de los astrocitos. Esos pies de los astrocitos rodean completamente la membrana basal continua del endotelio capilar continuo. He ahí el ABC de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué es importante recordar esto? Bueno, fundamentalmente porque cuando, por ejemplo, tenemos una encefalitis y tenemos que dar un antibiótico, y el antibiótico no atraviesa fácilmente esa barrera hematoencefálica, tenemos que darlas en dosis superiores a las que la damos generalmente para cualquier otro caso. Un ejemplo de los miles que podríamos agarrar. El segundo tipo es el oligodendrocito. El oligodendrocito, también, nuevamente la etimología, oligos, escaso, dendro, ramificación, y citocélula, célula de escasas ramificaciones. Si bien esas ramificaciones son escasas, ¿qué es lo que hacen los oligodendrocitos? Fundamentalmente es crear la barrera, la vaina de mielina en el sistema nervioso central. O sea, producen la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Ustedes dirán, bueno, ¿solo en el sistema nervioso central? Sí, porque en realidad la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, donde están los nervios periféricos, corre por cuenta de otras células, que son las famosas células de Schwann. Las células de Schwann rodean, van creciendo, formando una especie de envoltura, varias generaciones de envolturas alrededor del axón, y lo que hacen es precisamente producir el nervio mielínico. Ese nervio mielínico también está en el sistema nervioso central, pero ahí en ese caso es el oligodendrocito el encargado de fabricar. La tercera célula que acompaña a la neurona son las células microgliales. Y fíjense ustedes que es muy importante recordar que no solo tienen esa función específica de, de destrucción de sustancias extrañas, de eliminación de antígenos que pueden llegar al sistema nervioso central, sino que además tienen una función muy muy importante en todo lo que son los restos celulares producidos por muerte celular ante infecciones. Bueno, ese tejido nervioso que está tan aislado tiene que responder de alguna manera ante esas noxas. Y el que responde, esa es la microglia. Bien. Cuando hablamos de los nervios mielínicos y amielínicos, tenemos que recordar una de las cosas más importantes de la existencia de mielina en los nervios, y es precisamente la presencia de lo que se denomina conducción saltatoria. ¿Por qué existe la mielina? La mielina existe para que la transmisión del impulso nervioso sea más rápido, y eso se produce a través de los nodos que quedan entre vaina de mielina y vaina de mielina, que son los nodos de Ranvier. Esos nodos de Ranvier lo que hacen precisamente es facilitar o producir esa conducción saltatoria, que lo que hace es conducir más rápidamente que el caso de los nervios amielínicos. Bien. Otra de las cosas que quería recordar es que cuando nosotros les preguntábamos acerca de la neurona y el tejido nervioso, nos referíamos a la escasa cantidad de tejido conectivo que tiene. Hay libros que dicen que el tejido conectivo es ausente. Bueno, eso no es real. Eso no es verdad. En realidad lo que tiene es muy poca cantidad de tejido conectivo. Y ojo que esta mielina que hablábamos recién no es parte de la misma célula, ni del mismo, si bien forma parte del tejido, no es
parte del estroma. El tejido nervioso tiene poco estroma, por eso es tan lábil, por eso es tan fácil de destruir, y por eso además está envuelto en la calota craneana. O sea, no es casualidad que nuestro órgano más sensible esté rodeado de un casco de hueso. Bien, y entonces, además de tener ese casco de hueso, ¿qué es lo que tiene que tener ese órgano para no sufrir traumatismo dentro de ese casco duro que producen los huesos? Bueno, es tener el líquido cefalorraquídeo. O sea, en realidad el cerebro está flotando en líquido cefalorraquídeo. Eso evita que cualquier, perdón, que cualquier proceso de aceleración o desaceleración, ¿no es cierto?, rápida, pueda producir daño cerebral. Obviamente, si chocamos con el auto a 200 kilómetros por hora, por más líquido cefalorraquídeo que tengamos, no nos va a estar funcionando. Lo más probable es que no salga, el cerebro por el agujero magno que lo comunica con la médula. Pero bueno, dentro de todo, lo que vamos a ver es que ese líquido cefalorraquídeo está, ¿no es cierto?, rodeando el cerebro por fuera, pero además, como ahí me estaban preguntando con respecto a las células ependimarias, está siendo producido por las células ependimarias. O sea, en algunos lugares de los hemisferios cerebrales, en lo que es el primero, segundo y tercer ventrículo, hay pequeñas agrupaciones de células ependimarias que están muy cercanas a los vasos sanguíneos. ¿Eh? Y esa cercanía con los vasos sanguíneos hacen que las células ependimarias continuamente estén bombeando líquido hacia al interior de esa cavidad. O sea, ¿por qué? Porque el líquido ese interno, ¿no es cierto?, no solo sirve como amortiguador por fuera, sino que además sirve para transportar sustancias. He ahí la importancia, incluso desde el punto de vista clínico, de ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, en ese ultrafiltrado de líquido se produce en las regiones en los denominados procesos, y esos procesos hacen que el líquido cefalorraquídeo circule por el primero, segundo, tercero, cuarto ventrículo y se continúe posteriormente por el canal del epéndimo y finalmente por el canal vertebral. ¿Y por dónde sale ese líquido cefalorraquídeo? Porque ustedes suponen, bueno, produzco líquido cefalorraquídeo continuamente. Ahora, si lo produzco, la cabeza, ¿no es cierto?, el cerebro se hincharía. Por algún lugar tiene que salir, ¿de acuerdo? El lugar por donde sale, dos agujeros que llaman los agujeros de Magendie y de Luschka, que seguramente los deben haber estudiado cuando estudiaron anatomía, y eso hace que el líquido cefalorraquídeo salga, ¿no es cierto?, al espacio aracnoideo, que es por donde circula. Y ahí vamos nuevamente y volvemos a la comparación que hacíamos recién. ¿Tiene poco tejido conectivo el cerebro? Sí, tiene poco tejido conectivo el sistema nervioso central, pero está dado fundamentalmente en las meninges. Las meninges, que son las capas que rodean el cerebro. La capa más interna, que es la pía madre, la media, que es la aracnoides, y la externa, que es la dura madre. La dura madre, generalmente cuando abrimos la calota craneana, se va junto con este, con el periósteo, así que es muy difícil sacar intacta la dura madre. Pero en la aracnoides, que es la que está inmediatamente por debajo, es por donde se produce la salida a través de unos procesos aracnoideos que contactan con los senos de la dura madre. Y por ahí el líquido cefalorraquídeo vuelve, llámense, al torrente sanguíneo. Una de la patología muy común que se da en el humano, es bastante frecuente, en algunas razas de perro, como el Dachshund,
en muchos casos los chihuahuas también tienen exceso de líquido cefalorraquídeo. Eso se llama el- ese proceso de acumulación, ¿no es cierto? Es lo que se llama, se me fue el nombre ahora. Eh, a ver, Marce, hidrocefalia, exactamente. ¿Eh? No, hidrocefalia. Esa hidrocefalia es dada fundamentalmente porque se produce exceso de líquido o porque no se produce la salida de ese líquido. Bien. Es importante recordar la presencia de los plexos coroideos y del líquido cefalorraquídeo porque es un líquido a explorar. Y los lugares donde exploramos ese líquido cefalorraquídeo es generalmente por detrás de la cisterna magna, donde queda un lugar bastante fácil para entrar, o si no, en el espacio peridural, en la médula espinal, que es un poco más segura. Bien. Vamos a decir algunas palabras del ojo. Bueno, una de las cosas que quería recordarles del ojo es, en primera instancia, que no es con el ojo no vemos. O sea, el ojo es simplemente un órgano receptor. ¿Eh? Con el que vemos realmente es con el cerebro. El centro de la visión generalmente está en la región occipital, donde llegan los mensajes a través en primera instancia, a través primera parte a través del nervio óptico. Ese nervio óptico ¿no es cierto?, comunica con los quiasmas, ahí en el lugar donde están ubicados en la base del cerebro, el quiasma óptico, la parte nasal y las partes laterales van hacia la parte posterior y finalmente terminan en el cuerpo geniculado. Parte va al cuerpo geniculado y parte va al núcleo supraquiasmático también. Y finalmente al córtex o corteza visual, que es el que está en esta zona occipital. Bueno, no sé si ustedes habrán visto ya, cuando hicimos el seminario, le prestamos mucha importancia a la embriología del ojo. ¿Por qué? Uno se siente un poco cargoso en algunos casos, pero es importante recordar la embriología del ojo, cómo se va formando, porque de una estructura muy sencilla paso a una estructura sumamente compleja y sumamente funcional. Pero la embriología me ayuda muchísimo a entender el ojo maduro. Por eso yo les recomiendo que primero vean, para estudiar ojo, una imagen general del ojo, del globo ocular, después vayan a la embriología. ¿Cómo se formaron estas diferentes regiones? ¿Cómo se formó la retina? ¿Cómo se formó el nervio óptico? ¿Por qué tengo 3 cavidades llenas de diferentes cosas? ¿Por qué? ¿Dónde está el cristalino? ¿Dónde está la córnea? Porque además son cosas de interés clínico. O sea, si uno entiende la embriología, entiende cómo está formado el globo ocular y además entiende de qué manera se comportan las patologías que conllevan a las patologías oculares. Otra de las cosas que les quería comentar acerca del ojo es, bueno, recuerden siempre cuáles son los medios transparentes del ojo. Los medios transparentes del ojo son fundamentalmente la córnea, que es la porción anterior, el cristalino, el humor acuoso, que está tanto en la cámara anterior, o sea, lo que está entre el iris y la córnea, como la cámara posterior, que es lo que está entre el iris y el cristalino, cámara anterior y cámara posterior del ojo. Ambos lugares contenedoras del denominado humor acuoso. Y ese humor acuoso que se produce continuamente también. Fíjense ustedes que recién hablábamos del líquido cefalorraquídeo que se produce continuamente. El humor acuoso también se produce continuamente y continuamente tiene que ser drenado. ¿Por qué? Porque si el humor acuoso no es drenado, lo que hace es
crecer la presión intraocular. Seguramente muchos de ustedes han escuchado que a ustedes mismos o algún pariente le toman la presión ocular. ¿Por qué? Porque ese aumento de la presión ocular lo que hace es ejercer presión sobre la parte importante del ojo, que es la retina, que es donde están los neuroreceptores. Por lo tanto, en esos casos hay que ver de qué manera se soluciona el problema de la falta de drenaje correcta de ese humor acuoso. Ese drenaje se produce generalmente en la zona del limbo esclerocorneal, en unas cavidades que se llaman conductos de Schlemm. Ahí es por donde va y vuelve, ¿no es cierto?, el líquido, el humor acuoso a la circulación general. Y finalmente lo que encontramos por detrás de eso es el humor vítreo que directamente está en contacto directo con la retina. Como la retina es el órgano, es el tejido fundamental, el fotosensible, ¿no es cierto? Lo que yo les recomiendo es que recuerden cuáles son las capas que constituyen esa retina. Entonces, seguramente lo van a ver en el preparado hoy, porque tenemos preparado de retina, ¿no es cierto? Pero bueno, recuerden fundamentalmente los fotorreceptores, o la denominada capa de conos y bastones, que está en contacto con la capa pigmentaria. Recuerden, por otra parte, que hay una continua producción de discos, de discos con los con eh, con la rodopsina, por ejemplo, con las opsinas, que son las que permiten la visión, y que están continuamente desgastándose, y que al desgastarse, la que continuamente está degradando las puntas de esas conos y bastones son las células pigmentarias. Las células de la capa pigmentaria continuamente están degradando. Por eso esa es la razón por la cual continuamente tenemos que estar produciendo pigmentos, para tener, por ejemplo, una buena o una mejor visión nocturna. Después recuerden también que el sistema de las células fotosensibles en realidad es captar todas las señales que sea posible, y que lo que hacen en realidad es transformar la luz, ¿cierto?, en un estímulo eléctrico. Eso es nada más y nada menos lo que hace una célula fotosensible, sea un cono o un bastón. La diferencia entre conos y bastones es que, la más importante, obviamente, además de la forma, es que los conos me dan la visión en blanco y negro, mientras que los bastones me dan la visión en blanco y negro, en tonalidades de grises, y que son más abundantes que los conos, que son los que me dan la visión en color. Esa visión en color está dado precisamente por las diferentes sustancias que tienen. Los tres pigmentos que tienen los conos, que producen la diferencia de colores, son la eritrocina, el que capta el color rojo, la cloropsina, que capta el color verde, y la cianopsina, que capta el color azul. Si ustedes combinan esos tres colores, rojo, verde y azul, prácticamente tienen toda la visión en colores que tenemos, ¿cierto? Por otra parte, bueno, recuerden que, en cierta manera, como hay más o menos una relación de 1000 a 1, 1000 células captadoras o fotosensibles, y que lo que hacen es resumir la información a través de las neuronas bipolares que están por debajo a las células ganglionares, que son las que van a formar a través de sus axones el nervio óptico. O sea, cada vez que intenten analizar qué es lo que están observando con la retina, recuerden siempre de ir separando esas células. Entre las células que ven, entre las células que notan el color, y otras que van resumiendo la información hasta las células ganglionares. Incluso también recuerden que, como todo tejido nervioso, la retina también tiene células gliales.
La célula glial por excelencia de la retina son las famosas células de Müller, que van prácticamente de punta a punta de la retina. Con respecto a una pregunta que hacían por ahí, que si todos los animales ven en colores, en general las percepciones de colores son prácticamente seguras en los animales superiores. Lo que pasa es que generalmente nunca hemos logrado, y ese es el problema, fuera del contenido de que comparemos las diferentes células, nunca hemos logrado que un perro nos cuente los colores con que ve. Es más, si toman dos humanos, seguramente van a ver que los colores son muy diferentes. Incluso hasta dentro del mismo humano son diferentes en varones que en mujeres. Eso cualquiera de ustedes se habrá dado cuenta de que cuando vamos con nuestra esposa, con nuestra novia, nuestra madre, nuestra pareja, una tía, una amiga, qué sé yo, vamos a una tienda y decimos, ¿de qué color es esto? Y es rosa. Bueno, el hombre va a captar un color rosa. La mujer seguramente va a captar unos 20 diferentes tipos de rosa. Y esto se calcula que es un problema mejor dicho, no es un problema, es una evolución superior de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es más recolectora dentro del Homo sapiens y tiene que diferenciar más fácilmente los colores de los diferentes frutos, a diferencia del hombre. El hombre es más cazador, lo que tiene que tener es una visión más de distancia y de menos de detalles. Para cazar un animal, lo que tenemos que saber es dónde le vamos a pegar el flechazo y no de qué color exactamente es la piel de ese animal. ¿Mm? Bueno, son las 19:10, ya he hablado más que suficiente. Me voy a ir, pero con una muy mala noticia para la mayoría de ustedes, que es la siguiente. Una de cada 4 personas, se estima, va a tener en su sistema nervioso problemas y va a padecer una enfermedad mental, antes de morirse, obviamente, ¿no? Así que si somos, ¿cuántos somos? Casi 100. Bueno, 25 de ustedes van a tener un problema más o menos severo. Llámese una depresión, eh, una obsesión, un trastorno objetivo compulsivo, eventualmente una esquizofrenia. Yo ya estoy teniendo, bueno, se habrán dado cuenta por escucharme solamente que me olvido de cosas, así que el Alzheimer está avanzando. Así que no se sientan mal, estudien mucho nervioso, así de acá a futuro pueden eventualmente evitar ese terrible 1 de cada 4, ese 25% de enfermedades mentales. Y yo no me ando sintiendo bien, Juan, tampoco. Es un clásico. Uno después de los 50 ya no es lo que eran. Perdón, ¿quiénes son ustedes? Eh, No te sé, contaste los tipos, muy bien. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Caí Bien. acá, no sé qué. Gente, pregunta, No, dudas. ahí preguntan ahí si hay suicidio en masa. Bueno, espero que no. ¿Saben por qué se suicida la gente? Porque entra en depresión, que es uno de los problemas. ¿Y saben por qué entra en depresión? Porque tiene falta de serotonina. ¿Se acuerdan la serotonina? Entonces, que precisamente eso es la forma en que actúa la fluoxetina. La fluoxetina, nombre comercial del Prozac, creo que, si mal no recuerdo, lo produce Eli Lilly, es precisamente por la falta de serotonina. Si ustedes usan la fluoxetina, que es un inhibidor de de la metabolización de la serotonina, van a tener más serotonina circulante y van a ser más felices. De hecho, le dicen la droga de la felicidad. Quizás sea cierto, ¿no? Yo tengo mis dudas. No, hay que preguntarle a Palito Ortega. La felicidad, muy bien. Está bien. Estuviste rápido, Sergio. Cuac, cuac, cuac. Bueno, Pregunta, gente, gente. a ver. Ninguna.
Están todos dormidos. Quedaron lo que llamamos en anestésicos plano 4. No ponen la cámara, entonces así que están todos dormidos. Pero ya nos deprimimos, puso ahí Rocío, así que bueno, está bien. Bueno, aprovechar el tiempo que nos queda, entonces. Bien. Ahí pregunta cuándo tenemos que entregar la 3. Todavía no se subió, creo, todavía. Pero igual creo que va a cerrar cerca del 30, así que van a tener tiempo. Va a incluir algo de digestivo, vamos a ver. Ahí les dejo el test de Sócrates con la clave, ¿sí? Todo en mayúscula. Así que bueno, está activo ya.